Ok, listo. Ok, muy bien. Vamos a la ficha fórmulas, categoría lógicas, función sí. Lo primero que vamos a hacer es la prueba lógica, ¿sí? Que es la condición. Señor, si el dato de aquí es igual a ¿qué? A M, que es el dato que nos están pidiendo acá. Si llega a ser M. Si es verdadero, ¿qué colocamos? Que sea masculino. Y si es falso, ¿qué coloca? Perdón, la pantalla se quedó parada. Ok, gracias. Ahí la están viendo, ahí la están viendo. Por favor, me confirman. Me confirman, por favor. No. No, nada, está congelada. Sí, señor. Ya Para hizo la todos. bola, pero siguió congelada. No, yo sí la estoy viendo. Ok, gracias. Gracias. Sí, por favor, me confirman porque qué días en la clase del día martes resulta que en un equipo había problemas de internet y la chica me estaba diciendo que estaba congelada y resulta que era el equipo de ella que el internet se le había bajado, ¿sí? Entonces alguien me confirmó así como ahorita que, entonces por favor me confirman, ¿vale? Si se congela o está bien, por favor. Gracias. Nuevamente la voy a hacer. En este caso voy en la 15, en la celda C15. Ficha fórmulas, categoría lógicas, función sí. La prueba lógica, ¿cuál sería? Si el dato de aquí, la celda B15, es igual a ¿qué? A M. Si es verdadero, ¿qué coloco? Masculino. Y si es falso, ¿qué coloco? Femenino. ¿Listo? Preguntas, ¿cómo les fue? Aquí, autofill. Bien, profe. Bien. ¿Alguien había manejado la función sí antes? No, señor. No, ok. Es una función muy buena. Se utiliza bastante. ¿Sí? Ok, perfecto. Vámonos. Preguntas sobre ese tema. ¿Nadie tiene? Yo, Señora. profe, entré tarde, qué pena. Ok, listo. Esta prácticamente es como para hacer lo mismo que hicimos con cuando reemplazamos la M por masculino, la F por femenino, es más o menos así. Es un Solo que con concepto otra función. muy parecido, correcto. En ese caso utilizamos un comando, el comando reemplazar, ¿sí? Pero aquí lo que hacemos es una función. Entonces, de acuerdo a una condición, vamos a hacer un proceso, ¿sí? Pueden ser varios procesos, ¿sí? Pueden ser varios procesos, pero sí es algo muy parecido. ¿Qué es una función sí? Ustedes se acuerdan el primer ejercicio cuando utilizamos la función contar puntos sí. Sí. ¿Sí se acuerdan que decíamos, cuénteme las ventas que se hicieron en la ciudad de Cúcuta? Con un Entonces, criterio hay específico. 10, hay una condición, correcto. Entonces, de las 10 ciudades que hay, ¿sí? Cuénteme cuántas ventas se hicieron de Cúcuta. Ah, de Cúcuta se hicieron 5. Ah, perfecto, ¿sí? Y si quiere otra condición, se puede, sí, cuénteme las que sean de Bucaramanga, por ejemplo. Entonces, es la función sí. Cuando ustedes escuchen una función de tipo sí, ustedes dicen, aquí hay algo, una condición, ¿sí? Entonces, yo le colocaba el ejercicio, el ejemplo de que cuando usted va a votar, va a ejercer el derecho del voto, usted tiene 18 años, se acerca a la mesa y puede votar. Entonces se acerca a la mesa y, y es menor de 18 años, lo siento, no puede votar, ¿sí? Entonces esa es una condición, ¿sí? De acuerdo a esa condición, se va a hacer un proceso, ¿sí? Muy bien. Me pregunta, por favor, lo que necesito, ¿sí? Profe, una pregunta. Señora. En esa fórmula que usted estaba haciendo de mayor y eso, ¿cómo se pondrían las comillas? ¿Irían desde el mayor? ¿O se pone el mayor y entre comillas se pondría los 18 nomás?
Ah, ok, muy bien. Esa la vamos a hacer ahorita. Es la siguiente. Sí, el siguiente ejercicio. Vale. Ahorita lo hacemos, ¿vale? Pero muy buena pregunta. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Profe, que si puede repetir por lo menos una vez más el proceso para yo poder tenerlo presente. No hay problema, con el mayor Gracias. gusto. Esto, antes que se me olvide, de aquí este grupo es Karen, que ayer me estaba mandando una información por el WhatsApp. Sí, señor, soy yo. Buenos días. Hola Karen, buenos días. Hola, buenos días. Ahorita hago un paréntesis y le respondo el ejercicio, ¿vale? Que Bueno, me sí, parece señor. súper útil para todos de pronto, ¿sí? Bueno, sí, señor, Entonces muchísimas ahorita con el gracias. mayor gusto le colaboro. Muy Bueno, bien. muchas gracias. Resulta que vamos a colocar una palabra o femenino o masculino, cualquiera de esas dos, de acuerdo a una condición, de acuerdo a que si aquí en la celda B, 12, 13 y así sucesivamente, de acuerdo a al contenido de aquí, me va a colocar aquí masculino o femenino. Entonces vamos a hacerlo, ficha fórmulas, categorías lógicas, función sí. La prueba lógica, perdón, la monté mal aquí. Lógicas, función sí. Si este dato de aquí es igual a quién, a M, entre comillas, porque es un carácter de texto. ¿Sí? Si es verdadero, mire que aquí me dice que es verdadero. ¿Qué colocamos acá? Masculino. Y si es falso, ¿qué colocamos? Femenino. Listo. A aceptar. Carlos, ¿y si aquí en vez de ser M es F, se puede? Sí, mire, cambio. Si se dan cuenta, más adelante vamos a ver un proceso más avanzado para esa validación, porque cabe la posibilidad de que aquí manden esto, un 7, o manden una Y, ¿sí? Entonces ahí hay un tipo de error, ¿sí? Ahí hay un tipo de error. En este caso solamente se supone que aquí en esta celda o está F o está M, ¿sí? Eso más adelante lo vamos a ver. Preguntas, nuevamente lo voy a hacer aquí. Señor, ficha fórmulas, categoría lógica, función sí. La prueba lógica voy a evaluar si ese es igual a M. Valor verdadero, masculino. Es falso, femenino. Y aceptar. ¿Cómo les fue? Las personas que llegaron, ingresaron tarde. ¿Cómo les fue? ¿Alguna pregunta? Stephanie. Profe, estoy intentándolo. Tranquilo, no se preocupe. Ahí les estoy colocando la función. Ah, bueno, aquí se la voy a colocar. Esta la voy a escribir con fórmula texto, que es la función de aquí, para que la vean. Esta es la función. Esto que les estoy colocando aquí al lado derecho en la celda D12 es el contenido, es la fórmula que está aquí, ¿vale? Este dato es esta fórmula. Aquí está la respuesta y aquí está la fórmula, la función. Bueno, muy bien. Vamos para la hoja número 12. Nuevamente, utilizando la función sí, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una edad y tenemos una columna que es para colocar un comentario, si es mayor de edad o menor de edad, ¿sí? De acuerdo a una condición. ¿Cuál es la condición? Aquí está, que sea 18 años. Si es mayor de 18 años, es mayor de edad. De lo contrario, es menor de edad. ¿Listo? Me dicen, por favor, si estamos todos ahí. Stephanie, ¿ya terminaste o...? Profe, la verdad no me dio. No te dio por qué. A ver, mándeme fotico, tranquila. Que no sé qué hice mal. A ver, mándeme la foto y ya la apoyo. ¿Sí?
Tranquila. Ya, profe, ya. Si alguien quiere ir haciendo el ejercicio de la 12, lo va haciendo. Tranquilos que ya les voy a dar el concepto allá, de acuerdo a la pregunta que Jenny me había dicho. ¿Sí? Jenny, de una vez la voy a responder. Cuando va el mayor igual, ¿sí? Cuando va ese mayor igual, debe ir entre comillas toda la sarta. El mayor igual y el número, ¿sí? El número. Entonces se manda todo entre comillas. Ok, perfecto. Ese B12 debes, fíjate que le estás colocando el B12 punto y coma M. Debe de colocarle igual a M. Quítele ese punto y coma y le coloca el M. ¿Vale? De resto está muy bien. ¿Sí? Me dice que un error otra vez. A ver. Yo lo cambié, espérame, profe, le digo. Listo, mándeme la foto nuevamente. Cuando le doy enter me dice la fórmula especificada contiene errores. Si no Ok, desea usar no se la preocupen, fórmula... mándeme la foto. Así, tranquila. Así que esté con el mensaje. Le mandé las dos, profe. Ok. B12, bien, es igual a M entre comillas. Y masculino, femenino. Ahí te está marcando error, muestra a ver. No sé por qué si ahí está igual a la que usted tiene acá. Ok, verifica por favor. En vez del punto y coma, espérame, porque creo que aquí está el error. Eso es un WP, ¿no es cierto? En vez del punto y coma, le colocas coma. ¿Verdad? Para los que tienen WP, en vez del punto y coma, utilizan el separador de argumentos. Acuérdense que esto se llama un argumento. Ah, Utilizan sí, el profe. coma. Así con Colocan la coma sí me dio. correcto. Esa es la diferencia. Para las personas que tienen WP, el separador de un argumento, acuérdense que esto es un argumento. Este B12 igual a M es el primer argumento. Masculino, segundo argumento. Femenino, el tercer argumento. Solamente para los que tienen WP va a ser este carácter, es una coma, el separador de argumentos. Y para los que tienen Office, lo más posible es que sea punto y coma. ¿También puede ser coma? Sí, también puede ser coma. Depende de una configuración. Pero generalmente los Office, ahorita las últimas versiones, están trabajando con punto y coma. ¿Sí? Pero también uno puede cambiar ese carácter de separación. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Sí, sí, profe, sí, señor. Gracias, ya lo logré hacer todo. Listo. Muy bien. Vámonos Disculpa aquí la para la... molestia. Ok, con gusto. Entonces aquí nos dice, vamos a la ficha fórmulas, categoría lógicas, función sí. ¿Qué vamos a evaluar? Si el dato de aquí, ese dato, es menor o igual que, ¿cuál dato? Que este dato, ¿sí? Ah, ok, aquí con base en lo de Jenny, en la pregunta de Jenny, aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí para este tipo de prueba no le colocamos las comillas, ¿sí? Es para otro tipo. Aquí en este caso, como está haciendo la validación, la prueba lógica, aquí va normal, menor o igual que 12, ¿sí? Más adelante sí les voy a decir, ¿se acuerdan para el contar? El contar punto sí, que llevaba comillas. En este caso aquí va limpio, va sin las comillas, ¿vale? Porque está haciendo la prueba lógica aquí. Si es verdadero, ¿qué hacemos? Vamos a colocarle mayor
de edad. Y si es falso, le colocamos, perdón, aquí es menor de edad, porque está preguntando acá, si el dato de acá es menor que 12, entonces lo verdadero es menor de edad. Y aquí es, si es falso, es mayor de edad. ¿Sí? Depende como coloquemos la condición, va a ser la respuesta verdadera. ¿Sí? Si el dato de aquí, la edad, que es la B13, es menor que ¿quién? Que el dato de aquí, entonces debe ser menor de edad. Y si es falso, ¿Usted me puede hacer un favor? señora. ¿Usted me puede decir aquí con este PC cómo saco el menor? El menor está ubicado, generalmente debe estar al lado izquierdo, ¿sí? Con las teclas menor y mayor. En la misma tecla están los dos. El menor sale normal y el mayor sale con la tecla Shift. La tecla Shift. Si quiere, mándame una foto, porfa, del teclado. ¿Vale? Nuevamente lo voy a hacer. Vengo para acá. Ficha fórmulas, lógicas, función sí. La prueba lógica, si el dato de aquí es menor o igual que ¿quién? Que el de aquí. Esto es falso. Eso llega a ser verdadero, o sea que sea menor, debe ser menor de edad. Y si es falso, es mayor de edad. ¿Eso es cierto? Sí, mire, 45 es mayor de 18 y 29 es mayor de 18. ¿Cómo le fue, Lina? ¿Pudo? Sí, señor. Ok. Preguntas. ¿Cómo van? Bien, profe. Bien. Bueno, nuevamente, ficha fórmulas lógicas. Sí, la prueba lógica. Si el dato de aquí es menor o igual que este dato. Si es verdadero, es menor de edad. O si no, mayor de edad. Fíjense, voy a colocar aquí la fórmula. Voy a colocar la fórmula para que. Esta es la fórmula que está acá. ¿Sí? Y voy a hacer acá otra fórmula, pero cambiando el orden. O sea, que no sea evaluando, que no sea menor, sino que sea mayor. ¿Sí? ¿También se puede? Sí, también se puede. Acuérdense lo que yo les he dicho. En la parte de sistemas se pueden hacer muchos procesos aparentemente de diferente manera, ¿sí? Pero se va a llegar a la misma respuesta, ¿sí? Entonces, supongamos que todos estamos en la ciudad de Cali, ¿sí? Y queremos ir a Cartagena. Entonces, habrá alguien que dice, yo me voy por avión. ¿Es válido? Perfecto. Alguien dirá, yo me voy por tierra y también es válido y también llega a Cartagena, ¿sí? ¿Cuál de los dos es el mejor? Pues depende, ¿sí? En este caso, los sistemas es lo mismo, ¿sí? Es la lógica, cada persona tiene lógica diferente de solucionar las situaciones, ¿sí?
Entonces, yo voy a cambiar aquí. Voy a decir lo siguiente. Ficha fórmulas, categoría lógicas, función sí. Si el dato de aquí es mayor o igual. Ah, bueno, con 18, sí, mayor o igual, también es mayor de edad, apenas se cumplen los 18. Si es mayor o igual que quién, que este dato, entonces, aquí qué respuesta vendría? Que es mayor de edad. Si es verdadero, aquí sería menor de edad. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Sí, mira, mayor de edad, mayor de edad. ¿Sí? Aquí voy a mandar. Profe, yo tengo una preguntita. Señora. Bueno, listo. Para no hacerlos, digamos, uno a uno, sino que se pueda, ¿cómo se llama? Se pueda fijar y le pueda dar el doble clic y me bote todos, o sea, me los seleccione los menores, los mayores de edad, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Porque yo lo traté de hacer y me bota todos como mayores de edad. Ok, míralo. En el ejercicio que acabo de hacer, en este bloque o en el de la izquierda. No, el primero, profe. El primerito, muy bien. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Mira, aquí tenemos que fijar esta celda, la H12. ¿Sí? Que no se había fijado porque no se había hecho eso. ¿Sí? Solamente hice el ejercicio de colocarlo. Pero ¿qué nos hacía falta? Nos hacía falta fijar la celda. ¿Cómo es que se fija? Con FN, F4 o F4. Lo que interesa es que coloque el signo de pesos. El signo de pesos. Ese es lo que nos faltaba. ¿Sí? Si tú lo haces, mira. ¿Sí? Si se dan cuenta, y aquí voy a colocar el fórmula texto de este. Entonces miren la diferencia. Aquí mando que la edad sea menor o igual a 18 años. ¿Sí? Aquí. Esa es la primera parte. ¿Sí? Después, ¿qué debo hacer? Como voy a copiar, debo de fijar la celda. ¿Qué celda es la que se va a fijar? Que era la pregunta que decía Luz. Es esta, la celda que se debe fijar. ¿Sí? ¿Se fija la columna o la fila? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos es la más importante en fijar? ¿La columna o la fila? La fila. La fila. La fila es la más importante. ¿Sí? Si se fijan ambas, no pasa nada. Si se fijan ambas, no pasa nada. ¿Sí? Y ahí sí se copia. ¿Sí? En este caso, lo que se hizo fue diferente. Cambié. Si evalúo el dato de aquí y le cambio la condición que sea mayor o igual que 18, que el dato de aquí, entonces lo primero, si es mayor de 18 años, vamos a colocar que sea mayor de edad. Y si es falso, colocamos menor de edad. ¿Sí? Entonces, mire que cómo cambian de acuerdo a la lógica que se coloque, a la lógica para la solución del problema, es la respuesta que uno le va a colocar. O lo es verdadero o es falso. ¿Sí? Preguntas,
¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien, profe. Bien. ¿Todos tienen datos? ¿Hay alguien pendiente? No, profe, el día. Perfecto. Bien. Ok. Carlos, y si acá llegamos a hacer algún cambio, ¿dónde lo haríamos? ¿En dónde lo haríamos? Por ejemplo, que en vez de que coloque mayor de edad, que coloque, si es mayor de edad, que coloque cédula. Bueno, en este caso necesitamos hacer un cambio aquí. Si se coloca ese ejercicio, se colocaría aquí, ¿no es cierto? En el texto, en la función. Aquí es donde va cédula. No, supongamos que vamos a colocarle, a ver, aquellas personas que tengan tarjeta de identidad. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Vale? Aquí entre todos. Con base en estos datos que están acá, en la edad, vamos a colocarles. ¿Sí? Si tienen, y vamos a colocar un criterio 2. Este vamos a colocarle un criterio 2. Ese criterio 2 vamos a llamarlo que sea un 7. Para aquellas personas que sean menores de 7 años, vamos a colocarle que tiene un registro civil. ¿Sí? Un registro civil. ¿Cómo lo haríamos? Y aquellos que sean mayores de 7 años, vamos a colocarle que tengan tarjeta de identidad. No vamos a evaluar cédula por ahora. No vamos a evaluarlas. ¿Sí? Solamente que sean tarjeta de identidad o sean registro civil. ¿Cómo lo haríamos? Ficha fórmulas, categorías lógicas, función sí. ¿Qué vamos a evaluar? Si el dato de aquí, vamos acá, si ese dato de aquí es menor o igual que quién, que el dato de acá, vamos a colocar que tiene registro civil. Ah, bueno, pregunta. El registro civil es hasta los 7 años, ¿no es cierto? O sea, aquí el igual no va. Tiene que ser menor de 7 años. Si ya tiene 7, tiene que tener tarjeta de identidad. De lo contrario, aquí vamos a colocarle tarjeta de identidad. Profe, pero ahí no sería I12. Es que ahí cogió G12. G12 es la de 18. No, mírala. ¿No? I12, esta, la 7. Acá, hicimos acá. Aquí, esta. La I sobre esa. ¿Sí? ¿Es verdadero? ¿Es verdadero? No, es falso, es mayor de 7 años. Se supone que, bueno, aquí dice que tiene 45. Supongámosle que tenga 5 años. ¿Sí? Es menor de edad y miren aquí, de una vez, registro civil. ¿Sí ven? Entonces, es una función súper, súper útil. ¿Listo? Y aquí, bueno, aquí hacemos todo el proceso. Se supone que se hace. Aquí no lo estamos haciendo porque es solamente para que vean cómo se monta la función. Pero realmente el ejercicio viene hasta acá. Muy bien, preguntas. Vámonos para la hoja número 13. La hoja número 13. La hoja número 13. Ya aquí vamos a dar otro paso. ¿Sí? Resulta que tenemos un salario y tenemos que colocarle si tiene subsidio o no. ¿Sí? Entonces nos dicen,
al frente, utilizando la función sí, vamos a hacer lo siguiente. Al frente de cada celda debe quedar el subsidio de transporte. Sí y solo sí le corresponde. Se paga el subsidio de transporte si el salario es menor a 2 mínimos. ¿Sí? Si es menor de 2 mínimos, se paga subsidio. ¿Sí? Es la primera parte. Vamos despacitico. ¿Cómo lo armamos? ¿Cómo lo haríamos? Ficha fórmulas, categoría lógicas, función sí. Vamos entre todos, ¿vale? ¿Qué vamos a evaluar? A ver. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál sería? ¿El salario? El salario. Muy bien. Si este dato de aquí es que es Mayor o igual. te vas a hacer, la vas a plantear por mayor, Menor. que sea menor. Sí, vámonos así para hacerla como está el ejercicio. Si está mayor, también la puede hacer, pero vámonos como está planteado, ¿vale? Si es menor, pregunta, ¿menor o igual o menor? Menor o igual. Menor igual. Menor o igual, porque mire lo que No, está diciendo profe, acá. porque es que ahí dice que 2 salarios mínimos. No un Menor. salario. Menor, Ahí dice que menor es menor. ¿Es menor que quién? Es menor que este salario mínimo El salario multiplicado por 2. 2 salarios mínimos. Tenemos el salario, lo tenemos que multiplicar por 2. ¿Cierto? ¿Eso es verdadero o falso? Acá me está diciendo que es verdadero. ¿Sí? Este valor es menor que esta multiplicación por 2. Este valor por 2. Vamos a hacer acá una cosita. Este valor, para que tener este valor lo multiplico por 2, para tener ahí. Eso no se hace. Realmente esto es para la prueba, para que vean. ¿Sí? Opción sí. Este valor de aquí menor que ¿quién? Este valor multiplicado por 2. ¿Sí? Pregunta de una vez, ya que estamos montando la fórmula ahora sí completa. Yo, ¿qué tendría que hacer ahí adicionalmente? Y de una, porque yo voy a hacer un siguiente paso. ¿Un qué, perdón? ¿Qué tendrías que hacer ahí? Fijar. Debe fijar, muy bien. ¿Cuál va a fijar? Esta. La va a fijar de una vez. Salario. El salario mínimo, correcto. Esa la va a fijar. ¿Sí? Porque va a copiarla hacia abajo. ¿Sí? Entonces, de una vez la va a fijar. Si es verdadero, ¿qué coloca? Ah, si es verdadero, coloca este dato. Y si es falso, 802.654. correcto, coloca este valor, el subsidio de transporte. Y si es falso, puede ser Cero. blanco. Pero en este caso, muy bien, como son números, colocamos 0, ¿vale? Y aceptar. ¿Sí? ¿Eso es cierto? Sí, mire, 1.751.000 es menor que este dato. Por consiguiente, es subsidio de transporte. Tiene subsidio de transporte. Nuevamente la vamos a hacer aquí. Ficha fórmulas, categoría lógicas, función sí. Si el dato de aquí es menor, abrimos paréntesis, este dato de aquí, esa celda, la fijamos, la multiplicamos por 2, cerramos paréntesis. Si es verdadero, este dato. Y si es falso, 0. Bueno, aquí también tendría que hacer algo. Y es fijarlo. ¿Sí? La voy a fijar aquí en la primerita, en la de arriba. La primerita la fijo. ¿Sí? Porque voy a copiar todo nuevamente. ¿Sí? Nuevamente la voy a hacer aquí. Fórmulas lógicas, sí. Si el dato de aquí es menor, abrimos paréntesis.
este valor, esa celda, la fijamos, la multiplicamos por 2, cerramos paréntesis. Si es verdadero, entonces sería el dato de aquí, pero va fijo. Y si es falso, 0. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Momentito. Adriana, Bien, profe. bien. Preguntas. Claro que sí, Jessica. No hay ningún problema. Voy a borrar nuevamente con el mayor gusto. Uy, a mí me dio dato diferente, profe. Fichas lógicas, función sí. Prueba lógica, si el dato de aquí, el salario, es menor que quién, que la operación que yo venga a hacer acá, que este dato de aquí, como me piden que sea 2 veces, entonces este dato, la celda G15 la debo de fijar. ¿Por qué? Porque voy a copiarla, ¿sí? La multiplico por 2 y cierro paréntesis. Esto me da que es verdadero, sí, 1.751.000, mírelo, es menor. Si es verdadero, ¿qué debo de colocar? El subsidio de transporte, ¿cierto? Pero el subsidio también, como va a ser copiado hacia abajo, lo debo de fijar. Y si es falso, le coloca 0. Aceptar. ¿Sí? Nuevamente aquí. Ficha fórmulas, categoría lógicas, función sí. Si el dato de aquí es menor, abro paréntesis, que sea este dato multiplicado por 2. Este lo debo fijar. La cierra paréntesis. Si es verdadero, coloco la J y lo fijo. Y si es falso, coloco 0. A aceptar. Lina, ¿le fue con valor diferente? ¿Por qué, Lina? Cuénteme. No, a mí no, a mí me dio bien, ¿No? profe. ¿Quién dijo que le había dado un valor diferente? Yo, profe, pero es que no entiendo de dónde sacaron el subsidio de transporte. Me perdí. Míralo, míralo. Este dato. Mírala, mira la fórmula. Voy a Pero montar por aquí. eso, o sea, en Venga, la primera, en la columna C, ¿de dónde salieron esos valores? No entendí. Me ok, perdí. tranquila, no se preocupe. Mira, aquí está la función. Aquí al ladito está la función que utilicé. ¿Sí? Muy bien, mira. Espérame, la borro nuevamente, no se preocupe. Lógicas, sí. Me dicen, yo quiero evaluar el salario. Si el salario es menor que 2 veces el salario mínimo, si este salario es menor 2 veces que el salario mínimo, entonces me le coloca subsidio de transporte. ¿Sí? Entonces, si este dato es menor que quién, me dice que 2 veces el salario mínimo, míralo. Este dato lo debo de fijar. Como aquí solamente tengo un salario, lo debo de multiplicar por 2, ¿cierto? Cierro el paréntesis. Si es verdadero, se le coloca subsidio de transporte. ¿Qué celda sería? La J, esta, mírala. Y lo fijo. Y si es falso, no me dice nada, que no coloque nada, no me dice qué debo colocar. En este caso, como son números, lo ideal es que coloque un 0. ¿Sí? Y aceptar. ¿Cómo te fue? Ah, profe, es que no, ¿Qué no pasó? había ¿Qué pasó? corrido, no había corrido las casillas y por eso no me he dado cuenta de dónde ha salido el subsidio de transporte. Ah, ok, Gracias. listo, listo. Ok, tranquila. ¿Alguien más? ¿Preguntas?
Preguntas. Voy abriendo por No, acá. Señora, voy abriendo por aquí. Ayer Karen me pidió un favor de que le colaborara con un archivito que ella tenía que separar. Bueno, esto yo traté de hacer algo parecido, Karen, ¿sí? Sí, señor. Ella tenía un archivo que tenía varias columnas, pero muy puntual. En una columna, en una sola columna, venía este tipo de información. Una fecha, una hora, unos espacios y otra fecha. La misma fecha que acá. Creo que así era como estaba planteado, Karen. Sí, señor. Sí, señor, Bueno, así es. aquí el formato que ella tenía al principio, este 12/05/2018, no es en ese formato, es año, mes, día, ¿sí? Al Sí, principio señor. hacía esto, ¿sí? Entonces ella me preguntaba que necesitaba separar solamente la fecha final, ¿sí? Entonces, miren acá, porque como ese ejercicio, esto es una situación que se presentó con Karen, vuelvo y lo digo, yo no les mandé el ejercicio a ustedes, solamente es para que vean la solución, ¿sí? Por si acaso se les llega a Compañeros, presentar qué algo pena muy interrumpir. parecido. Hay un micrófono abierto y no se escucha, profe, qué pena. Ok, tranquila, gracias. Hola. Este ejercicio no lo tienen ustedes. Fue una situación que Karen el día de ayer tuvo una situación ahí en la oficina y me pidió el favor de que la apoyara, ¿sí? Entonces, el ejercicio de ella, aquí venían más información, pero muy puntual es lo siguiente. En una sola columna venía así la información. Una fecha en formato año, mes, día, un espacio, la hora, después varios espacios y después la fecha como tal, ¿sí? Entonces ella me pedía el favor que cómo se hacía ese proceso, ¿sí? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo le dije a ella, utilice un texto en columnas, ¿sí? Un texto en columnas. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos el rango, ¿sí? Vamos a la ficha datos, herramienta de datos, texto en columnas, ¿sí? Por defecto él me dice que es de ancho fijo. No, yo no quiero de ancho fijo, yo quiero delimitados. ¿Por qué delimitados? Porque aquí hay un carácter que yo veo. Karen me dice, profe, necesito extraer la segunda fecha. ¿Cierto, Karen? Esa era la situación. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Ella necesitaba extraer esta segunda fecha. No la primera, sino la segunda. Entonces, seleccionamos el rango, texto en columnas, y yo veo que aquí hay un carácter que me puede servir. ¿Cuál sería? Unos espacios, ¿sí? Hay espacio entre la fecha y la hora y hay otro espacio acá. Yo le coloco aquí que sea un espacio y aquí él me hace la separación. Una columna, dos, tres y la cuarta columna. No hay problema. Yo solamente necesito la última. Siguiente. Esta no la voy a importar. Esta tampoco y esta tampoco, ¿sí? Solamente la última. Y voy a cambiar dónde la quiero colocar. Voy a colocarla aquí, supongamos, en la D. Y finalizar. Y ahí quedó. ¿Cómo le fue, Karen? ¿Algo parecido pudo realizar o no? Ayer me tocó copiarlo en Word y después de Word pasarlo solamente con la fecha. No Sí. sabía que se podía hacer No, así. estaba pendiente. Yo estaba pendiente me demoré en llegar, pero sí le podía colaborar, ¿sí? Miren que Bueno. es algo muy importante, algo que ustedes pueden realizar, ¿sí? ¿Alguien ha tenido alguna situación parecida a esa que tuvo Karen? ¿Nadie? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta sobre esta partecita de Karen? Por mi parte, no, no, señor. No, ok, listo. Muy bien. Karen, ¿algo más sobre esto? No, señor, muchas No, gracias. ¿sí lo No, maneja le toca muy frecuente utilizarlo o qué? sí, señor, sí. Sí, Sí, ya señor. sabes. Ya Bueno, tienes muchas la gracias. herramienta para que la utilices, ¿vale? Gracias, sí, señor. Con el mayor gusto. Muy bien, no lo voy a guardar. Muy bien. Vámonos nuevamente para el ejercicio nosotros y vamos para la hoja 14. ¿Sí?
Muy bien. Resulta, ay, perdón, aquí nos hizo falta algo. Aquí nos hizo falta esta parte. Nos iba faltando el pico y un poquito del piquito y las páticas. Muy bien, nos dicen que a los salarios que les corresponda subsidio de transporte, o sea, ¿a cuáles? Este salario que tengan subsidio de transporte deben de quedar en color verde. O sea, vamos a manejar un formato condicional. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar este rango. Desde la B16 hasta la última. Shift Control, flecha hacia abajo. Seleccionamos ese rango. ¿Sí? Vamos a la ficha Inicio. Grupo Estilos, formato condicional. Y fíjense que nos están diciendo una condición, ¿cierto? Nos están diciendo, ojo, si aquí tengo subsidio, señor, usted va a colocar en verde. Entonces necesitamos hacer una función. Como esa función tenemos que venir aquí, nueva regla. Y vamos a decirle a la última, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Estamos ahí? ¿Me confirman, por favor? Después, ¿a dónde vamos? Después vamos aquí a la barra de fórmulas. Y vamos a hacer una función sí. Shift igual. Si el dato de aquí, hacemos clic sobre la C. Miren que cuando hacemos clic acá, él nos coloca el pesos, nos fija ambas, la columna y la fila. No, señor, yo debo dejar libre la fila. ¿Por qué? Porque él debe evaluar cada una de esas. Le quitamos la fijación a la fila, ¿sí? Le quitamos el signo de pesos al número y se lo podemos dejar a la columna, ¿sí? Si ese dato de ahí es igual a ¿quién? Al dato que está acá, a este. Y ese sí debe ir fijo, ¿sí? Nos dicen, si eso es igual, debemos de colocarlo en color verde. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al botón de formato, ficha fuente, vamos a colocarlo aquí en color que sea verde, ¿sí? Y el relleno, vamos a colocarlo que sea claro, un fondo, ¿sí? Aceptar y aceptar. Y listo, nos quedó. Nuevamente lo voy a hacer. Primer paso, seleccionar el rango. Segundo paso, ficha inicio, estilos, formato condicional, una nueva regla. Y aquí escogemos utilizar una fórmula. Y en utilizar una fórmula, venimos a la barra de fórmulas, Shift igual. Si este salario de aquí, perdón, es este. Es el que vamos a evaluar. Si este dato de aquí le debemos quitar la fijación a la fila. ¿Es igual a quién? Al contenido de esta celda y esa sí va fija. Debemos de colocarla en formato, relleno clarito, verde clarito y la fuente vamos a colocarlo que sea un verde oscuro y aceptar y aceptar. ¿Cómo les fue? Bien, profe. Bien. Ay, profe, qué pena con usted. ¿Me puede repetir lo de la fórmula? Que me perdí. Claro, tranquila. Inicio, primero seleccionamos el rango donde vamos a aplicar el formato, inicio, estilo, formato condicional, nueva regla, utilizar una fórmula,
Vamos a la barra de fórmulas, Shift igual. Si este dato de aquí, le quitamos la fijación a la fila, es igual a ¿quién? Al del valor de acá, a este valor. Y ese sí va fijo. Ahí vas. ¿Estás ahí? ¿O ya le diste el aceptar? El formato. Luz. ¿Estás en esta ventana o ya estás en la de señor. formato? Sí, ¿Sí? no, estoy en esa ventana donde está ¿En usted. esa? Ok, listo. Vamos a formato y en formato cambiamos el color, que sea un verde oscuro, y el relleno, un verde clarito, para que haga cierto contraste. Y aceptar. Ok. ¿Cómo le fue? Profe, a mí me los Bien, pintó señor, todos. bien. Ya, sí, Señora. señor. Gracias. Habla ¿Sí? Stephanie, me los pintó todos. No los pintó todos, ¿por qué no? Me los pintó todos. ¿Se los pintó todos? Sí. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Bueno, buena pregunta, buena pregunta. ¿Alguien más tiene algo parecido a lo de Stephanie que pintó todos? ¿O que no hubiera pintado? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Resulta que ustedes también tienen que aprender, vuelvo y lo digo, a evaluar errores y a cambiarlos, no a borrar o deshacer, sino que editen esos errores y los solucionan. En este caso, lo más seguro es que Stephanie tiene un formato condicional listo y todos también lo tenemos. Vamos a aprender a editarlo. ¿Cómo lo hacemos? Podemos estar en el rango, podemos estar ubicados en ese rango, ¿sí? O por fuera de ese rango, no pasa nada. Vamos a ubicarnos dentro del rango, ¿sí? Vamos a la ficha inicio, estilos, formato condicional y vamos a administrar reglas, ¿sí? A administrar reglas. Y aquí lo más importante es que sea selección actual o esta hoja, ¿sí? Me explico. Si yo estoy ubicado en este rango, que es donde se está aplicando el formato, él me aparece como la selección actual. Pero Carlos, ¿yo puedo estar en otra parte? Sí, mira, yo estoy ubicado en la en la G, formato condicional, administrar, y él me dice selección actual. No, no es selección actual, es esta hoja. Y acá aparece, ¿sí? Es la misma, lo que me aparezca, ¿sí? Y aquí yo puedo tener muchas reglas, pero solamente me interesa una, la que tenemos en este momento. Voy a editarla. ¿Sí te aparece acá? ¿Quién fue la que me preguntó? ¿Stephanie? Stephanie, sí, señor. Ahí estoy. Ahí aparece, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que fijar? Mira, la celda C16 es la que vas a evaluar, pero necesita fijar solamente la columna. O sea, el peso lo lleva a la columna. Y después va la condición igual. Ese igual sí lleva fijo los dos. Y así. Profe, pero yo así tal cualito como usted la tiene, la tengo yo. Mándame No, la foto, porfa. no, Mándame la foto. Espérame, profe. Espérame. Mándame la foto, tranquila. ¿Cómo le fue al resto de personas? Útil, muy útil. Muy, muy útil. Los formatos condicionales se manejan bastante. ¿Sí? Para muchas situaciones. Por ejemplo, datos duplicados, datos mal ingresados, valores de ventas superiores, inferiores, en fin, un formato condicional es de lo que uno más puede llegar a utilizar de pronto, ¿sí? Mira, Stephanie, le estás dejando el pesos al 16. Quítale el pesos al 16 y se lo coloca a la columna, a la C. ¿Sí? Tú tienes C pesos 16. Ya, profe. Eso Y se lo es. quito al 16. Y se lo coloca a la columna. ¿Se llama la que vino ayer, la nutricionista era? Sí. La que me estaba
No, con una Ya. nota. Aceptar, aplicar, aceptar. Ya, ahora sí, profe. Ahora sí, perfecto. Muy bien. Ujú, sí, señor. ¿Más tiene preguntas? Dime. Bueno, Carlos, y si yo el primero, por ejemplo, le coloco el sueldo de 2 millones, ¿qué pasa? Pues automáticamente lo coloca en 0 y le quita el formato condicional. ¿Sí? El subsidio de transporte lo manda a 0 y le coloca el salario en formato normal. ¿Sí? Muy bien. Y ahora vamos para el tercer punto. Nos dice, ¿a cuántos salarios se les debe pagar subsidio de transporte y a cuántos no? Entonces vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí debajo del salario. Total salarios con subsidio. Y este lo vamos a copiar aquí. Lo vamos a copiar y aquí cambiamos sin subsidio. ¿Sí? ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo hice esto? Sencillamente cojo, lo arrastro hacia abajo y aquí le vengo a cambiar sin subsidio. Vamos a hacerle aquí un autoajuste para que nos quede. ¿Listos? Me están diciendo cuántos salarios, a cuántos salarios se les va a pagar el subsidio. ¿Sí? ¿Qué función es la que utilizamos? La función contar puntos sí, ¿cierto? Entonces, f de x o fórmulas o f de x categoría contar puntos sí. Ya la que hemos manejado durante el principio de curso. ¿Cuál sería el rango? ¿Sí? Total de salarios. Este es el rango. Ese sería el rango. Y mi criterio, ¿cuál sería? Este. Profe, ¿la puedes volver a hacer, por favor? Y contar puntos sí. Ese sería el rango. Y el criterio sería este. ¿Cuál sería el criterio, profe? La celda de aquí, este. Ah, El ok, subsidio de muchas transporte. gracias. Y aquí, nuevamente, contar puntos sí. Este rango. Que sea ¿qué? Que sea diferente. Ahí mandamos un diferente. De este valor. Perdón. Diferente, que sea diferente. Ahí mandamos un concepto nuevo. Aquí en este caso,
Aquí en este caso, en el primer contar, se manejó un concepto que no lo habíamos utilizado posiblemente, ¿sí? Y es que no utilizamos un operador. Él por defecto es el igual, ¿cierto? Por esa razón yo mando aquí la celda. Mire que yo mando la celda. Y él me dice que hay 11, ¿cierto? Y aquí utilizamos un concepto que sea menor o igual, que eso lo que significa es que sea diferente, va entre comillas y lo uno con un ampersand a la celda de acá, ¿sí? Jenny me hacía una pregunta ahorita cuando estábamos viendo el mayor igual, yo les dije que llevaba el comillas, ¿sí se acuerdan? Que Jenny me preguntó y que les dije que sí, y cuando estábamos haciendo yo les dije, perdón, en la parte de comparación no lo vamos a colocar, ¿sí? En este caso, sí, el comillas aquí, para este criterio, sí lo vamos a mandar entre comillas, ¿sí? Mire, mandamos mayor, menor, va entre comillas el ampersand que apunta a la celda, ¿sí? Y me dice que sea diferente de 102.000, él me va a retornar 4 valores. ¿Eso es cierto? Sí, mire, aquí tenemos 1, 2 y aquí están los otros 2. El valor nos quedó bien, ¿sí? Nosotros el contar puntos sí lo habíamos manejado de esta manera. Contar puntos sí. Este rango que sea menor o igual de, perdón, de 102.854. ¿Sí? Miren la diferencia. Voy a colocarles aquí fórmula texto de cada uno de estos. Miren esta parte, por favor. Aquí en este caso utilizamos las comillas. ¿Por qué razón? Porque vamos a concatenar los dos caracteres de mayor o igual y vamos a concatenar el contenido de una celda, ¿sí? Y aquí en este contar puntos sí, que es el primero que hemos visto, ¿sí? Lo que hicimos fue, entre comillas, todo, el mayor o igual y el número, ¿sí? Que sea diferente de este valor, ¿sí? Ahí también podría ser de otra manera, aquí podría ser diferente, mira, aquí puede hacer que sea igual a 0. ¿Sí? Se podría manejar esa parte, ¿sí? Que sea igual a 0 o sin el igual que sea 0. ¿Sí? Preguntas porque esta parte es un poquito nueva ahorita. O sea, hay más función contar puntos sí, pero se hicieron unos cambios ahí en la parte. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Profe, Mira, a mí no me ha dado el donde dice salario sin subsidio. ¿no te ha dado esta parte? Muy bien, No, no, señor. tranquila. Me da 0. Te da 0, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Fórmulas f de x, contar puntos sí. Rango, ¿cuál sería evaluar? Este mismo rango. ¿Ya está vacío? Sí. ¿Criterio cuál sería? El criterio lo puedo montar de varias maneras, tal como se lo estaba explicando. Yo puedo que sea que el valor, el criterio sea 0, una manera. Aceptar. ¿Sí? Una manera. Sí. ¿Sí le salió?
Sí, señor. Ok, perfecto. Esa es una de las maneras. La otra manera es referenciarlo al valor de aquí. Que sea diferente este valor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Hombre, porque si en el caso, en vez de que aquí haya otro valor diferente, pues la idea es de que lo vaya también a tomar, ¿sí? Aquí estamos diciendo que sea igual a 0, y si en vez de ser 0 es otro dato, pues me toca poner la fórmula aquí. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Referenciamos, entre comillas, va que sea diferente. Diferente, ¿cómo se escribe? Mayor o igual. ¿Sí? Que sea diferente a quién. Diferente al contenido de esta celda. Cierro paréntesis, ampersand, y mando la referencia. ¿Sí? ¿El ampersand es obligatorio para esa fórmula, profe? Correcto. Para ese tipo sí, porque estamos uniendo, estamos concatenando. ¿Sí? Ya. Concatenamos un texto con otro texto. Sí, con el contenido de otro texto. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, de esa manera. ¿Sí? Miren lo que yo quiero hacer aquí. Si el día de mañana aquí no son 102.000, sino por ejemplo son 90.000, supongamos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Él automáticamente va a cruzar y va a referenciarse todo. ¿Sí? A diferencia si yo le coloco aquí el valor. Por eso les digo, yo aquí podía haber escrito no de esta manera el criterio, sencillamente que sea diferente de 90.000. Diferente de 90.000, supongamos. ¿Sí? Ah, perdón, aquí tiene diferente de 102.000, porque ya se ha cambiado. 102.854. ¿Sí? Pero si yo aquí llego a cambiar, entonces que sea 90.000, ¿qué sucede? Quedó mal. ¿Sí? Porque tengo aquí el valor, la constante la tengo referenciada acá. Por esa razón es que se apuntó de esa manera. Preguntas. Oh, Camila está en este grupo. Hola. Ok. Preguntas. ¿Cómo les fue? Bien, profe, ninguna pregunta para mí. Uy, grave. Camila se quedó sin audio. Ok. Bueno, muy bien. Vámonos para la hoja 14. ¿Alguien me puede, por favor, apoyar con Camila enviándole nuevamente el correo de enlace? Que se puede conectar ella desde el celular, por favor. Gracias. Que perdió el audio. Ella perdió el audio ahí. Muy bien. Vámonos para la hoja 14. ¿Sí? Y en esa hoja 14 vamos a hacer algo aquí antes. Vamos a hacer aquí antes algo. Aquí hicimos la cantidad, ¿no es cierto? Aquí hicimos cuántos. Pregunta. ¿Y si yo quisiera saber el valor de esos salarios, se puede? O sea, yo quiero saber aquellos que tienen subsidio, cuánto
me vale el salario de esas personas? ¿Se puede saber? A ver. Pregunta nuevamente, ¿yo puedo saber el total de esos salarios? ¿Cuánto me vale? Yo veo ahí que hay salarios de 2 millones, de 500.000, de 900.000, de 900, de 890.000. Yo quiero saber que aquellos que tengan subsidio de transporte, ¿cuántos me suman esos valores? ¿Sí se puede o no? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Utilizando una función llamada sumar.si. ¿Sí? Esa función no la hemos visto. Entonces vamos a hacer acá. Yo aquí tengo la cantidad de salarios. ¿Cuántas personas son las que se le va a pagar? Y yo aquí le voy a colocar es el valor, vamos a llamar esta columna, valor total salarios. Valor total salarios. ¿Sí? Entonces yo quiero que me diga de estos 11, ¿cuánto me equivalen? A 5, 10, 20 millones, en fin. Quiero saber cuánta platica es. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ir a la ficha fórmulas, categoría de matemáticas y trigonometría y buscamos la función sumar.si. Tres argumentos, de los cuales 2 son obligatorios. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cuál sería el rango a evaluar? A ver. ¿Cuál sería el rango a evaluar? Si yo quiero evaluar aquellos que tengan subsidio de transporte, ¿cuál sería el rango? ¿Cuál sería ese rango? El de total salario. ¿Cuál, perdón? Ahí Jenny contestó. Pues el rango no es el salario, porque vamos a ensayar el valor de los salarios. Eso sería, sí, muy bien, pero ese sería el rango suma, ¿sí? El rango como tal es el subsidio de transporte. Entonces, ¿cuál es el que vamos a evaluar? Este rango. Este rango es el que vamos a evaluar. ¿Sí? Señor, de los que tengan aquí información, yo quiero si son iguales a quién, a este valor. Aquellos que tengan ese valor, me lo va a sumar. ¿Qué me va a sumar? El salario. Esta columna es la que voy a sumar. Yo quiero saber cuánto me valen esos salarios y aceptar. Esos salarios me valen este valor. Ahorita lo verificamos, ¿vale? Vamos a colocar aquí los formatos. Vamos a colocarle aquí formatos de pesos. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos el rango, ficha de inicio. Aquí podemos hacer en grupo número en la opción de formato. En este caso yo no lo tengo, ¿sí? Yo tengo español Colombia, entonces vengo para acá, lo voy a quitar y me quedo ahí. 13 millones de pesos me vale, ¿sí? Nuevamente lo voy a hacer. Ficha fórmulas, categoría de matemáticas y trigonometría, función sumar.si. Rango. El rango que yo quiero evaluar son los que tengan subsidio de transporte. Este es mi rango. ¿Y qué criterio? Ah, pues los que tengan este valor. Los que tengan este valor. Aquellos que tengan 102.000 me los va a sumar. ¿Sí? ¿Qué columna me va a sumar? La columna de salarios. Esta columna es la que me va a sumar. ¿Sí? Y aceptar. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue?
Bien, profe. Bien. Pero a mí me da un poquito más porque usted cambió el primer valor. Correcto, yo cambié el primer valor. El primer valor le coloqué 2 millones. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos para esta. ¿Cuánto me vale el salario de los que no tienen subsidio? ¿Sí? Ficha fórmulas, categoría de matemáticas y trigonometría, función sumar punto sí. Rango, el mismo, este rango. Criterio, en este caso, que sea diferente de este valor que está acá. Entonces, mandamos que sea diferente de este valor. Y rango suma, ¿cuál sería? El de salarios. ¿Sí? Nuevamente lo voy a hacer. Ficha fórmulas, matemáticas, función sumar punto sí. Rango es el rango que voy a evaluar. Mi criterio es que sea diferente. ¿Diferente de quién? Del dato allá del subsidio. ¿Sí? Diferente de este. Y mi rango suma, que no es obligatorio, pero aquí para el ejercicio sí es obligatorio porque no tengo valores ahí, es este, el de salario. Ese es el que necesito sumar. Todo este valor me da 21 millones. ¿Eso será cierto? Sí, si yo selecciono esta cantidad, me da 21.456.872. ¿Sí? Ahí está. Bueno, todos cambiaron este dato, el de aquí, el de 2 millones. Yo le coloqué 2 millones. Si alguien lo... No, no lo cambié, profe. Ok, regálame el dato, por favor, yo lo voy a cambiar. Le voy a colocar el dato original. ¿Qué valor es el que viene acá, perdón? 1.751.000. 1.771.000. 751.396. 396. Ok, gracias. Este valor me está dando 21.208, que es igual a lo que hay acá. 21.208. Muy bien. Marta me dice que... Uy, Marta, perdóneme, no la había visto acá el chat. Marta, ¿qué parte se perdió? Por favor, me confirma. Ok, listo. Gracias. Ok, gracias, Marta. Muy amable. Qué pena. No había visto el chat del Teams. Ok. Listo. Preguntas. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí la cantidad de personas. 12 personas se les va a pagar el sueldo con subsidio de transporte y este es el total que se va a pagar, el sueldo, el salario. Y 3 no llevan subsidio de transporte y este es el valor total que corresponden a esas personas. Profe, ¿Vale? a mí no me dio la segunda. ¿La segunda no le dio? Sí. A ver. La segunda, acuérdese que aquí estamos referenciando a la celda de aquí, a la celda J, J15, que sea diferente. ¿Sí? El rango es el mismo rango. Este de subsidios, mi criterio que sea diferente. ¿Diferente de quién? Diferente del valor que está acá. ¿Sí? Y el rango suma es el rango de salarios. ¿Cómo le fue? ¿Cómo van? Perdón. Muy bien. Vamos ahora. ¿Cómo le fue, Lina? ¿Ya? Sí, profe, ya, listo. Ok. Muy bien. Vamos a la hoja 14, por favor. Ahora sí ya terminamos. Muy bien. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos multiplicar esta nota parcial
por este porcentaje, la celda 7 por la 5. La E7 por la 5F. Perdón, F5. La 4.3 por el 30%. El 2.0 por el 13%. Es lo primero que vamos a hacer para calcular la definitiva. Fácil, ¿no es cierto? Entre todos, vamos a hacerla. ¿Con qué iniciamos? ¿Qué iniciamos? A ver. ¿Cómo iniciamos la fórmula? Lo más sencillo, ¿cómo es? Un shift igual. Con shift igual, Y abrimos paréntesis. ¿Qué vamos a multiplicar? Este valor por ¿quién? Por este valor. del 25%. Muy bien. ¿Qué se tiene que hacer, Jenny? Cerrar el paréntesis y darle más. Perfecto. Pero también hay algo que hacer. ¿Qué sería? ¿Fijar la celda? ¿Fijar? Fijar la celda. Muy bien, sí, señora. Muy bien. Más. Nuevamente, abrimos paréntesis. Este valor lo multiplicamos por este valor y lo fijamos. Cerramos paréntesis. Más, abrimos paréntesis, este valor multiplicado por este valor y lo fijamos. Cerramos paréntesis. Más, abrimos paréntesis y este valor multiplicado por este valor y fijamos. Nuevamente la vamos a hacer. Shift igual. Este valor, perdón, abrimos paréntesis, este valor multiplicado por el 25% y lo fijamos. Cierro paréntesis. Más, abro paréntesis, este valor lo multiplico por este valor y lo fijamos, cerramos paréntesis. Más, abrimos paréntesis, este valor multiplicado por 30%, fijamos, cerramos, más, abrimos paréntesis, H8 multiplicada por el 13%, fijamos ese valor, cerramos paréntesis y enter. Uy, ¿qué pasó ahí? Está en formato de porcentaje. A colocar lo que sea general. Ok. ¿Cómo van? Listo, profe. Listo, muy bien, muy bien. ¿Ahí qué tenemos que hacer? Autofill. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Cómo van? Ok. Marta, ¿dónde le dio diferente? Mándame foto, por favor. A mí también me dio diferente. Le dio diferente, muy bien. Manden fotos. A mí también me dio diferente, profe. Bueno, manden fotos. Manden fotos. El primero sí me dio igual, pero de ahí para abajo ya no.
Ya no te dio. Ok, muy bien, manden fotos. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, un premio. Vamos a dar premios. Vamos a dar premios. ¿Qué tenemos que hacer ahí cuando me da diferente? O que supongamos que usted está sola, ¿sí? Y usted necesita verificar si la información está bien o está mal. Ese consejo se lo doy a ustedes, ¿sí? Siempre verifiquen antes de entregar un informe a alguna otra entidad o algún superior, o sí, verifiquen si están bien, ¿sí? Y no es que cojan la calculadora y hagan manual, no, señores, ustedes ya tienen un poquito más de caminar en el Excel, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer yo ahí? ¿Qué debo hacer yo? ¿Sí? Me ubico en la primera celda. F2, tecla F2, función 2 o FNF2. ¿Para qué? Para que me salgan los colores, para que se haga la auditoría. ¿Sí? Entonces me está diciendo, yo cómo estoy haciendo las operaciones. En el primer grupo tengo involucrada esta celda con este color. ¿Sí se dan cuenta los colores? Después aquí viene otro color con el verde. Después el morado con el café. Después vienen los azules. ¿Sí? Fíjense, los colores no se preocupen porque Excel no se va a colocar dos valores con el mismo color, ¿sí? Dos celdas con el mismo color no lo va a colocar, nunca lo va a hacer. Él tiene muchísimos colores para colocarle a uno las posibilidades. ¿Estamos bien? Todos tenemos esta información. Me verifican, por favor, me confirman, ¿vale? ¿Cómo es que miran los colores, profe? FNF2 o F2. Función 2 o FNF2. Acuérdense lo que yo les he dicho. Cada computador, si están trabajando en computador de escritorio, el teclado es la tecla F2, ¿sí? Pero si es un computador de portátil, es FNF2 o F2, ¿sí? Para que salgan los colores, la auditoría, para realizar esta auditoría, ¿sí? Y ahora vamos a hacer lo último vamos a hacer lo mismo para el último, FNF2. ¿Cómo les aparece? A ver, voy a minimizar acá, perdón. Voy a minimizar aquí para que aparezca eso. ¿Sí ven que tiene que aparecer igual? Esta fila, que es la fila que estoy, en este caso, evaluando, debe de multiplicarse por la fila de la parte superior. ¿Sí? ¿Cómo van? Profe, usted arrastró de la segunda para abajo. ¿Puede arrastrar de la primera a la segunda a ver si le cambia el valor? Claro. Mira. Puedo hasta acá. Mira. Ese es el valor que nosotros tenemos, o bueno, que yo tengo. Si ve que de la primera, si arrastramos de la primera nos dio diferencia que usted arrastró de la segunda. O sea, la segunda fórmula, cuando la hicimos, algo tuvo que haber quedado mal. Ajá, sí, profe, ya se arregló porque así también la tengo yo. Sí, profe, esos valores también los tengo yo. Yo también. Mira. Debe coincidir, o sea, en este caso, debe ir fija, siempre la hacemos en la primera y se fija la primera. Mira, esta es la que se va a fijar, ¿no es cierto? Que es la que debe ser constante. Si se dan cuenta, si yo me ubico en cualquiera, mira, esta fila la multiplico por esta fila. Profe, pero ¿por qué cuando arrastró de la primera hacia abajo le da un valor y cuando arrastra de la segunda hacia abajo da otro?
Aquí si Sí, arrastro profe. hacia abajo. Sí, debe es que dar- Sí, es que así nos dio, mire, según lo que he entendido, Debió haber tenido se algo mal en la segunda fórmula, porque en la segunda fórmula la volvió a hacer. Entonces, de pronto algo de nos quedó mal pronto, en la segunda de fórmula. pronto, de pronto no se fijó. De pronto no se fijó, correcto. De pronto me faltó alguno. Pero mira que están las fórmulas, mira, están bien las fórmulas. ¿Sí ves? Espérame, perdón. Perdón. Aquí. Mira, colores y colores. Están bien, ¿cierto? Si yo me ubico en la primera, debe ser la misma. Mira, esta fila la multiplico por esta. Y si yo voy a otra fila, mira, este valor están bien. De pronto aquí pudo haber sucedido algo, que no se fijó aquí cuando se hizo la segunda, de pronto no se fijó alguna celda. Pudo ser, ¿sí? Pero debería ser igual. ¿Todos tienen ahora sí datos iguales? Sí, señor. ¿Sí? Ok. Lo más importante es esa auditoría, ¿sí? Que los valores de acá se estén multiplicando con estos valores. ¿Sí? Muy bien. Ya quedó la primera parte, ¿sí? Ahora nos dicen que las notas definitivas, o sea, esta columna, que estén por debajo de 2.96 deben quedar en color rojo, ¿sí? Deben de quedar en color rojo. ¿Qué tenemos que hacer aquí antes de eso? Justificar en la parte de valores con los ceros hacia la derecha. En la parte de valores, que perdón. Donde está el inicio, donde se mira lo del porcentaje y todo eso, ahí está, color hacia la derecha para acomodar los números Correcto, después de señor. la coma. Para que queden dos decimales. Muy bien, sí, señor. Muy bien, Julián. Vamos a seleccionar el rango, la I, ficha inicio, grupo número, y aquí colocamos donde dice Julián, los ceros hacia la izquierda aumentan o hacia la derecha disminuyen. En este caso necesitamos que queden ceros iguales, pero antes hay que hacer algo, que yo tengo que, por acá me salió un formato porcentaje ahorita, que yo lo quité, y un formato diferente, un formato general. Vamos a colocarle aquí, en el ascensor, colocamos número, y ese número automáticamente, por defecto, él le coloca 2 decimales, ¿sí? Entonces, ahí está la opción. En caso de que quisiéramos agregar un decimal, le aumentamos aquí o le disminuimos acá, ¿sí? En este caso, que sean 2 decimales. Lo colocamos en número y que quede con 2 decimales, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos evaluar aquellos que estén por debajo de 2.96. ¿Sí? ¿Todos tienen igual dato? Por favor, me confirman. Sí, señor. No, profe, yo lo tengo todavía igual y lo tengo con coma. Mira, lo tienes con coma. Tú estás manejando 3, Sí, sí, con coma y con 3 decimales, con 2 y 3 decimales. ok, el coma, para el caso tuyo, cabe la posibilidad de que el coma sea el de separador de decimales. ¿Sí? Cabe la posibilidad. Todo depende de la configuración que le tenga el equipo. ¿Sí? Entonces, de todos modos, colócalo en número. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque aquí, al principio, por ejemplo, en el caso mío, yo tenía uno que tenía en formato general y otro que tenía en formato porcentaje. Entonces necesito unificar, antes que nada unificar. Y lo mando a número. Cuando mando en número, él me coloca que sean 2 decimales. ¿Sí? Ahí están, los 2 decimales. ¿Necesito agregar un decimal? No hay ningún problema. Tengo No, aquí, profe, yo le envío a número y automáticamente me muestra la ventanita donde me dice que seleccione si es menos no sé qué o número entero, menos sí. mándame una foto, porfa, de esa ventana. Bueno.
Profe, qué pena, si quieres sigamos porque es que me ocuparon mi celular. Bueno, tranquila, no te preocupes. Aquí seleccionamos, aquí no te preocupes, ahorita me manda la foto. Aquí seleccionamos el rango, ¿sí? Y le tenemos que cambiar a formato de número, ¿sí? Para que sea el valor numérico, ¿sí? Ya ahora, después de que tenemos este formato, vamos a colocarle un formato condicional. Nos están diciendo... Ok, Marta, no hay problema. Está muy bien, tranquila. Marta, mira, para el caso de Marta cabe esta posibilidad. Esto es lo que Marta tiene. Marta tiene esta columna de esta manera, ¿sí? Entonces, Marta, mira, selecciona el rango. Vienes aquí, tal como Julián lo decía, venimos al grupo número y aquí están los ceros. Aumentamos, mira. Con la flecha hacia la izquierda le aumentamos 2 para que queden 2 decimales, ¿sí? Para que queden 2 decimales. Profe, que tengo una pregunta. Señora. Esto no me aparece en comas, o sea, también me aparece igual que Marta. ¿Te aparece? Ya le, No te, ya le no agregué te las aparece. dos. ¿Ya le agregaste los decimales? Sí, pero me sigue apareciendo en comas. ¿Te aparecen las comas? Ok. En vez de punto te aparecen comas. ¿Sí? Sí, señor. ¿Es eso? Sí, sí, María, señor. perdón. ¿Es eso? ¿Sí? ¿Sí es eso? Sí, sí, señor. Ok, perfecto. Es la configuración del equipo. Cabe la posibilidad de que le aparezca coma o le aparezca punto. Lo que es muy importante es lo siguiente. ¿Cómo van a saber ustedes esa situación? Supongamos que vengamos aquí en la S. Vámonos a la S. En la S6. Y pongamos una cifra grande. 9.876. Bueno, pongámosle 123 ahí. Ese valor, 9876123. ¿Sí? No sabemos qué número sea. Primero que todo. Vamos a colocar ese valor en número con formato, ¿vale? Una de las maneras es venir al inicio. Aquí están 3 ceros. Ese es el formato estilo millares. Vamos a colocárselo. Él me coloca todo en punto en este caso, ¿sí? Y la coma me la coloca para separar, eso sería 9 millones, ¿sí? La coma para el caso mío es el separador de millones, ¿sí? Y si yo quisiera acá, sería el punto 98 decimal, ¿sí? Es la configuración del equipo. ¿Cómo les fue? ¿Pudiste colocarle los decimales? María y Marta, ¿me confirman, porfa? ¿Alguien más tiene ese problema? Profe, ya lo logré configurar ¿qué? A un solo decimal, ¿sí? Es lo que vamos a dejar a un solo decimal, ¿verdad? A 2, porque A nos 2 piden decimales. 96. Sí, acuerde que es este. Bueno, a 2 decimales, pero 1 entonces no o me sale 2 lo del decimales. puntico, me sales con coma. Correcto, correcto. Puede ser, es configuración del equipo, es la configuración de la máquina, ¿sí? En el caso mío, mira, en el caso mío, yo tengo acá. Miren mi configuración, por favor. Yo tengo este valor, 9876123, ¿sí? Las comas son para miles o millones y el punto es para el decimal, ¿sí? Es la configuración de la máquina como la tengamos configurada, ¿sí? Yo aquí le tengo unas aplicaciones diferentes y me cambio la configuración. Yo por esa razón, si yo vengo aquí a pesos, no me aparece Español Colombia, o me aparece el México, o me aparece Español España, o el inglés, ¿sí? Si yo quisiera colocarle formato Español Colombia, debo hacérselo diferente. Debo venir aquí a formato, contabilidad más formato, y aquí escoger Español Colombia, ¿sí? Español Colombia, ¿sí? Para el caso mío, para el caso mío.
¿sí? Profe, Entonces, pero que tenga la coma o el punto nos afecta para el ejercicio. claro, No, porque no afecta. es el decimal. Estamos hablando de que Entonces, la profe, a lo que operación, vamos es que, profe, o señora, sea, a lo que vamos es que si la configuración de mi computador en este caso es una coma y su computador es un punto, pues eso no tiene no ninguna pasa, afectación no pasa para el nada, resultado, correcto, porque en el mío me lo va a dar en comas y en el suyo lo va a dar en puntos. Entonces, pues correcto, sigamos, ¿no? correcto, no hay ningún problema, no Ah, se sí, preocupe. perfecto. Por eso sí, no No hay ningún afecta, no afecta el resultado final, que No, tenga el punto o coma. hecho, correcto, es el formato, es la presentación, no se preocupen, ¿sí? Lo que se debe entender es el 3,16 o el 3,00, ¿sí? Que es el decimal. ¿Por qué razón? Porque nos están diciendo de aquellos que tengan 2,96 o 2,96. Aquellos que tengan por debajo de ese valor debe quedar en rojo, ¿sí? No se preocupen, ¿sí? Que les aparezca coma o punto es configuración, tal como Jenny lo está reafirmando, ¿sí? No se preocupen. Lo que interesa es que quede un número entero y 2 decimales, es lo que interesa, ¿sí? ¿Por qué con 2? Porque nos va a dar variación diferente. No es lo mismo, acuérdense cuando estábamos en el colegio o en la universidad, de que nos aproximaban al siguiente, ¿sí? La ley del arrastre que se decía. Entonces, esa razón acá también opera, ¿sí? Aquí aproxima, redondea, ¿sí? Aquí necesitamos es que nos quede con 2 decimales, es lo más importante, ¿sí? Vamos a darle el formato, seleccionemos el rango, vamos a la ficha inicio y nos dicen que aquellos que sean iguales a 2,96. ¿Qué hacemos? Estilos, formato condicional y reglas para resaltar que sean iguales a 2,96 o 2,96. En el caso mío, es 2,96. ¿Sí? Él coloca 2,94. Él hace ahí una operación y coloca por defecto eso. No, señor, le cambio el 6, perdón, el 4 por el 6 y listo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Perdón, ahí quedó mal ese formato. Es que no sean iguales, es menores. Discúlpenme. Esto es formato condicional. Reglas es esta. Menor o igual. Menor que. Menor que 2,96. Mandé igual. ¿Sí? Es que sean menores. Y ahí sí, mira, ahí aparecen. Todos los que sean menores a 2,96 quedan en formato rojo. ¿Sí? Mírenlos. ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Me puedes volver a repetir que a mí me resaltó todo? Claro, mira. Seleccionamos el rango, formato condicional, reglas para resaltar. Esta es menor que. Es menor que. Y el por defecto aparece 2,94 o 2,94. Lo que interesa es que sea 2,96. Quítele el 4, se lo reemplaza por el 6. Esta la elimino. 2,96. 2,96 o 2,96, como usted tenga el formato. ¿Sí? ¿Listos? ¿Cómo les fue? ¿Bien? No, profe, a mí no. ¿No? Bueno, no se preocupen. Dejamos esta parte para la semana, para el sábado. ¿Sí? No se preocupen. Listo, mis estimados. Fue un placer. Un feliz día. Bendiciones. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Gracias.